De la mano es mejor. Familia, discapacidad e inclusión. Un programa de PINE por Radio Pasión. Listo. Hola, muy buenos días. Soy Margarita Garmendia, socia fundadora de PINE. PINE, para quienes nos escuchan por primera vez, es una asociación dedicada a acompañar a papás en este camino de la discapacidad, donde creamos una comunidad y nos vamos compartiendo experiencias y conocimientos de lo que vamos viviendo como papás de hijos con alguna discapacidad. Hoy estamos pues muy contentos porque pues aunque aquí estamos de muy mañana, nuestra invitada ya está en sus mediodías y desde el otro lado del mundo nos acompaña Gaby Rangel, quien es una psicóloga especialista en el tema de emociones para niños y adolescentes que tienen alguna dificultad en la comunicación no verbal. Gaby, también otra Gaby que nos acompaña también de PINE y a quien también damos la bienvenida, es Mamá PINE, y bueno, pues es un programa pues que a mí me tiene muy emocionada porque pues desde hace tiempo estamos queriendo pues hacer este programa porque siento que a mí en lo particular me ha ayudado mucho con mi hija en el tema de expresión de emociones. Y ahorita en estos tiempos de pandemia pues siento que es mucho más importante pues para todos y especialmente para nuestros hijos el poder saber cómo se van sintiendo en este cambio de realidades. Así que pues muchas gracias, Gaby, y bienvenida, Gaby Rangel. No sé si nos quieras empezar a decir un poco cómo es que llegaste desde tu profesión, desde tu práctica a este camino de la discapacidad y a este tema tan específico que poco creo que está explorado y que pues a muchos nos ha ayudado, bueno, en mí en lo particular, como esta experiencia que has tenido para compartirla con todos nuestros radioescuchas. Gracias también, Radio Pasión, por darnos el espacio. Y bueno, pues bienvenidas, Gaby y Gaby. Muchas gracias, Margarita, y bueno, muchas gracias a Pini por la invitación. La verdad es que para mí es siempre como súper bonito el poder compartir una de mis pasiones. Y una de las cosas que me hizo empezar a entrar en este tema de desarrollo socioemocional en personas que tienen dificultades comunicativas ha sido porque, bueno, en principio yo estudié psicología y me iba dedicando mucho más al área clínica, ¿no? A la psicoterapia de niños, adolescentes. Y entré a un centro de terapias donde había terapeutas de lenguaje y de aprendizaje encargado del área de comunicación aumentativa y alternativa, ¿no? Entonces, estaban especializados, de hecho fue como el primer centro en México, especializados en el área de brindar estrategias alternativas para aquellas personas que tengan dificultades de comunicación. Entonces, yo en un principio realmente empecé como a trabajar directamente con hermanos de niños con alguna discapacidad. Pero ahí la verdad es que las mismas, ¿no?, las directoras del centro empezaron como a decirme, mira, ven para que conozcas lo que también hacemos y puedas como entender qué es lo que pasa y así. Y sinceramente, o sea, también mi impacto fue como muy fuerte, ¿no? O sea, la primera vez que yo acudí a un grupo que tenían, donde hablaban de cosas sociales y así, fue como muy impactante el poder ver cómo, ¿no? O sea, hay personas que estaban en silla de ruedas, que tenían dificultades para comunicarse y que muchas veces para mí también era como, ¿y cómo me comunico? ¿No? Pero no tenía ni idea de cómo hacerle, ¿no? ¿Fue tu primera como entrada con la discapacidad? Sí, totalmente. Había tenido anteriormente como algunos, ¿no? O sea, como sí que llegaba como a encontrarme alguna persona o así, que tenía como alguna comunicación, pero no de una comunicación con dificultades severas de comunicación, pues. Entonces, eso para mí fue como muy impactante inicialmente, pero también como con muchísimas ganas de querer saber
cómo puedo ayudar, ¿no? O sea, de qué manera puedo yo acompañar tanto no solamente a los hermanos, sino también a las familias, ¿no? A las mamás y también un poco a las terapeutas que estaban trabajando en el área de comunicación, porque muchas veces lo que yo observaba era que los niños dentro de sus terapias les iba como muy bien estos procesos de comunicación y con la terapeuta se comunicaban perfecto, pero cuando salían al otro lado, ¿no? Al colegio o iban ¿no? Con sus amigos o con la misma familia, era como que no lo utilizo, ¿no? Era como esa parte era como un poco interesante en mi caso y de ahí fue como, bueno, al final pues psicóloga, entonces empecé a ver, ¿no? O sea, algo más debería de estar pasando, ¿no? Y entonces empecé a identificar qué cosas estaba teniendo la psicología dentro de esta área. Y lo que me encontré era que lo que daban era más como una especie de terapia conductual, ¿no? O sea, porque generalmente niños que tienen dificultades comunicativas puede ser que presenten conductas erráticas, desorganizadas, que a lo mejor tengan un poco más de berrinches, ¿no? Y de dificultades, pero es también porque hay demasiada frustración dentro de no sé cómo comunicar o no logro entender al entorno, ¿no? El canal comunicativo está roto y entonces me genera ciertas emociones que son desagradables y de alguna manera tengo que sacarlas, ¿no? Y entonces, desde ahí fue como mi interés, ¿no? Es que no me interesa nada más hacer una modificación conductual, porque yo consideraba que una cosa era que tuvieran dificultades para comunicar y otra cosa es que no sintieran o que no pensaran otras cosas, ¿no? O sea, como que no bastaba, me quedaba como un poco flojo el área de solamente hacer un cambio conductual, ¿no? De estímulo, respuesta y dale esto para que haga tal cosa, ¿no? Y entonces es ahí donde empecé como a probar y tuve que meterme también muchísimo, ¿no? O sea, de la mano con, ¿no? Marcela Mansur, Gabriela Berlanga, que fueron como las que me enseñaron cómo eran estos modelos de comunicación y tratar de entenderlos para que de ahí pudiera yo adaptar ciertas cosas y llevarlo al campo de la psicología. Y fue también, ¿no? Esto que dices tú, fue un poco como complejo porque cuando yo preguntaba, ¿no? A mis otros terapeutas, ¿no? A mis supervisores de casos y así era como, no, es que estos casos son como muy complejos y la verdad es que no sé cómo ayudarte, ¿no? O sea, más que la modificación conductual y ya está, ¿no? O sea, no había nada. No, o al menos nada que yo había encontrado. Quizás alguien en otro lado del mundo estaba trabajando esas áreas, pero no, ¿no? Y actualmente, ahorita, o sea, ya estamos como un grupo de personas en diferentes partes del mundo que medio nos empezamos como a conocer, que estamos interesados en el área emocional, de personas con dificultades comunicativas que, bueno, estamos trabajando de forma conjunta, porque justo esto, ¿no? Nos hemos dado cuenta que es que sí suele ser bastante frustrante, ¿no? Y bueno, ustedes como mamás saben que es como de picar piedra y de estar probando y de insistir y de que no te va a salir a la primera. Y entonces muchas veces se tiende como a claudicar, ¿no? O sea, como que, bueno, pues es así, nada más me enfoco en lo conductual, que es mucho más fácil, rápido y ya está, ¿no? Y para mí era como este interés, ¿no? O sea, como que tenía esta cosa dentro de, es que hay algo más que podemos hacer para que ellos puedan estar en bienestar y que dentro de ese bienestar entonces pega en todas las otras demás áreas, ¿no? O sea, pega en que si yo me siento bien, voy a estar más motivado para aprender, voy a estar más motivado para generalizar lo que estoy aprendiendo en mi terapia de comunicación, voy a estar más interesado en poder hacer amigos, ¿no? O sea, como que y esto es en todos, ¿no? En todas las personas. Si tú te encuentras en bienestar, vas a estar más motivado a hacer más cosas, vas a poder lograr más tus objetivos y vas a poder además ser como más independiente, ¿no? Que eso es algo que yo creo que todos, ¿no? Todas las personas que trabajamos con personas con alguna dificultad, lo que buscamos es que sean lo más independientes posibles, ¿no? Y yo sentía que había esta parte emocional, a veces no es tanto que no se vea, porque de todas las veces que he hablado con familias, siempre me dicen, sé que eso es algo importante, pero no sé qué hacer. Entonces no es que no quieran, es que no saben cómo, ¿no? Y es que no se les ha brindado como este apoyo para buscar recursos para que puedan ellos poco a poco ir explotando esta parte de desarrollo socioemocional, ¿no? Y el hecho de que no lo miremos, el hecho de que no lo hablemos no significa que no se esté desarrollando. Entonces es justo ir viendo como desde donde estamos, qué podemos hacer para ir manteniendo un mejor desarrollo socioemocional y que sea de una manera más sana, lejos de que estemos nada más alimentando a lo mejor en el niño emociones de miedo, emociones de soledad, emociones de frustración, sino que también pudiéramos ir de la mano para que ellos aprendan de estas emociones, porque al final las emociones son mensajeros,
¿no? Las emociones nos brindan una información espectacular para poder hacer cosas, ¿no? Y nos llevan a la adaptación, nos llevan a comprender qué es lo que pasa y nos ayuda también, es también comunicación. Claro. Entonces, pues bueno, así fue como comencé. Ya llevo más de 13 años intentando investigar qué es lo que pasa y tratando de generar como algunas estrategias. Empecé desde 1 a 1, también un poco como en terapia con los niños o con los adultos o con los adolescentes que estuvieran utilizando estos métodos alternativos de comunicación y dar terapia e ir viendo, ¿no? O sea, como exactamente qué es lo que les está pasando y muchas veces encontrabas como tristeza, desesperación, frustración, hartazgo, aburrimiento. Y de ahí fue como, ok, ya tenemos que hacer algo más, ¿no? Porque no basta nada más que hablen conmigo de estas cosas, sino que tengan otro grupo de apoyo en donde también puedan, y que ellos se sientan con la confianza de yo también quiero hablar de mis emociones con mis papás, o quiero preguntarle a mis papás qué es lo que me pasa, ¿no? O por qué yo no puedo caminar y la otra persona sí puede, ¿no? O sea, desde ese tipo de cosas que muchas veces no son cosas que no se hablan, ¿no? Y de ahí empecé también a trabajar en un proyecto de tanto donde había niños y adolescentes y juntos empezar a hablar de esta parte emocional, ¿no? Entonces ya se podía hacer desde un punto grupal, en donde ya entre todos podían empezar a hablar de cómo se sentían, de qué pasaba, qué podían hacer, por qué se sentían de esa manera, pero otra vez, ¿no? Como que me faltaba la parte de necesitamos generalizarlo, ¿no? Necesitamos que también las familias se puedan como involucrar mucho más, porque además es una necesidad de la familia y también es una necesidad de los niños, ¿no? Porque nosotros al final del día, como terapeutas, es como reconocer, ¿no? Que no vamos a estar con ellos todo el tiempo aunque nos encante. Quienes van a estar con ellos todo el tiempo acompañándolos en todo ese desarrollo, pues son más los papás. Entonces ahí fue como, hay que hacer algo para poder buscar estrategias, para acompañar a las familias, para que sean las familias quienes tengan mayores herramientas para poder acompañar a sus hijos en esta área, ¿no? Emocional. No como terapeutas, sino desde su rol de papás. Y desde ahí, entonces, empecé a tratar de buscar algunas actividades, estrategias de hacer investigación sobre qué podemos hacer en un enfoque natural. Entonces, ya no es nada más en un punto de terapia, que se puede hacer y a momentos es muy necesario, porque también muchas veces los chavos nos dicen, pues es que hay cosas que no hablo con mi mamá, que es completamente natural, ni con mi papá, ni con mi hermano, necesito un espacio mío para poder yo entenderme, ver qué pasa y así. También hay otros momentos en donde prefiero hablar esto en la escuela, ¿no? Con mis maestras por ciertas cosas, pero hay otras en donde sí prefiero hablar con mi familia, ¿no? Entonces, es tratar de buscar en enfoques naturales, ¿no? O sea, dentro de tu casa, qué cosas puedes hacer que le llamen la atención a tu hijo para que lo aproveches, para empezar a hablar de emociones y empezar a generar este desarrollo de habilidades socioemocionales. Que no nada más es que se quede en cómo te sientes, feliz, enojado, triste o lo que sea, ¿no? Sino más bien como, ok, ¿cómo te sientes? ¿Cómo se siente la otra persona? ¿Por qué te sientes de esa manera? ¿Y qué puedes hacer? ¿No? O sea, ¿cómo te quieres sentir y qué puedes hacer para poder transitar una emoción desagradable a una agradable? Y que tú poco a poco puedas empezar a tener esos recursos y que no sea tu entorno el que piense lo que tú necesitas. Porque muchas veces lo que pasa es, pues ya empezó a llorar y entonces voy y lo agarro y lo abrazo y ya está, ¿no? Que a veces sí es bueno, pero a lo mejor está llorando porque quiere otra cosa, ¿no? Y entonces que ellos mismos sean quienes puedan decir, a ver, en este momento lo que necesito es que me deje solo. Necesito estar yo solo, calmarme sin ningún estímulo, ¿no? O en este momento necesito un abrazo, o en este momento necesito hablar, no nada más que me abraces, necesito contarte lo que me pasó, ¿no? Que a lo mejor en la escuela alguien me quitó algo y yo no lo quería y entonces estoy muy triste porque se me perdió X, ¿no? Entonces, que puedan tener estos espacios y poco a poco ir generando estas habilidades también en los niños, adolescentes o adultos, porque algo también que es increíble del desarrollo socioemocional es que no es nada más de unos pequeños meses, ¿no? No es nada más de unos años en donde aprendes eso y ya está. Al final nosotros también como adultos seguimos desarrollando habilidades socioemocionales dependiendo de las situaciones en las que nos estamos encontrando. Y entonces desde ahí es ver, ¿no? O sea, en qué situación familiar se encuentran, qué situación emocional es donde esté el niño y desde ahí ir construyendo cosas que sean benéficas para la familia y para el niño, promoviendo este desarrollo socioemocional. Muy bien, Gaby.
pues ya nos diste ahí toda una muy buena introducción. Creo que has abordado como muchísimos temas que ahorita junto con Gaby podemos ir desmenuzando. Y justo esta parte que dices tú hasta al final de este desarrollo socioemocional, que a mí en lo particular, y yo creo que por generación, tampoco tenemos estas herramientas los papás ni muchos adultos, y también esto pues para quienes nos escuchan pues es interesante pues esto lleva desarrollándose a nivel general pues poco tiempo. Antes las emociones no eran tomadas tan en cuenta, incluso a nivel para el aprendizaje, ¿no? Como en últimos años se ha descubierto ya científicamente cómo estas emociones están vinculadas a tu desarrollo integral, pues, o sea, no las podemos dejar de lado. Y qué fuerte, a mí en lo particular me suena el que por una discapacidad nosotros obviemos o simplemente bloqueemos esa parte de nuestros hijos y no la tomamos tan en cuenta, incluso para su propio desarrollo en o sea, de aprendizaje, de vida y de todo, y al final también se ha demostrado que este bloqueo, que también muchas veces los mismos adultos o muchos niños tienen, que dices tú, que se manifiestan en conductas, ya al final en lo conductual, y también en la enfermedad, o sea, en esta parte de que somatizas estos dolores o estas emociones y se convierten ahora ya en una enfermedad. Ya también está demostrado cómo es que si no damos eso, además de que se convierte en un tema conductual y una parte pues muy frustrante para los niños que no tienen una comunicación no verbal o para cualquier persona, se puede convertir en una enfermedad, ¿no? Y pues al final nunca nos enteramos, nunca supimos, porque no tuvimos esas herramientas. Entonces a mí me parece como bien fuerte para nosotros como papás el no darnos o no caer en la cuenta de esta importancia del tema emocional, y para cualquier persona que también nos escucha, como si no las atendemos y si no las sabemos regular nosotros como adultos, difícilmente podemos dar un ejemplo a nuestros hijos. A mí me pasa mucho con cualquiera de mis hijos, el que traemos ya en el chip, el de que te caíste o estás llorando, no llores, o no pasa nada. O sea, ya como que lo traes así, como en automático. Automático, y no permitimos, digo, la verdad es que yo sí traigo ya otro chip, pero con Germán me cuesta trabajo en el tema de no pasa nada. O sea, es que sí pasa, y sí le dolió, y sí se cayó, y pues sí, con los que tienen comunicación lo expresan, verbal pues me cuesta mucho más trabajo con María Fermina, que difícilmente me puede expresar qué es lo que le pasa. No sé si tú, Gaby, tengas o sea, algo así como parecido en la diferencia de las emociones entre Diego y Daniela, ¿no? O sea, sí, 100%. Sí, Diego, al ser un niño no verbal y con tantas dificultades motoras, son cosas que realmente no le das importancia, porque como que yo siento que te enfocas en otras cosas, son más importantes, según tú, ¿no? Pero al final de cuentas, bueno, también he aprendido un poco, porque estamos como en la misma escuela, nosotras, también que son importantes, ¿no? Y que hay formas en que ellos los puedan expresar y hay formas de enseñárselas. Obviamente cada niño a su nivel, ¿no? El nivel de desarrollo, el nivel de edad, el nivel de, no sé. Pero claro que si son cosas en las que no te fijas, yo siento, ¿no? Y no le das la importancia que tienen. Eso, es que es
O sea, Pero ¿sabes qué? Yo creo que aquí es mucho, no es tanto que no quieran darle la importancia, es no que sabemos. Bueno, no además de que sabes. no sabemos, es que son muchas cosas las que hay que hacer. O sea, tengo que ver el aprendizaje, tengo que ver su comunicación, tengo que ver a nivel de fisioterapia, tengo que ver a nivel de la Sí, musicoterapia, tengo que ver que además, ¿no? Se aprenda los colores y que además tal y así, que las emociones, la verdad, es como las que van un poco como al final, ¿no? Pero Cuando en en todo, realidad, nosotros, en todas las personas. sí, exacto. Sí, 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 totalmente. Cuando en realidad es esto, si pudiéramos hacer como una especie de esfuerzo extra, de darme cuenta de y cómo se está sintiendo, o sea, lo está llevando bien el haber tenido 5 terapias seguidas. ¿No será que ya está cansado? ¿O no será que ya está, no? O sea, está agotado, que ya está ujú. aburrido, que ya está tal. ¿Por qué no le Harto. pregunto cómo me siento? Exacto. Y No, es que además creo, perdón por interrumpir, pero va muy de la mano para que nos ujú, complementes la respuesta, que o sea, nosotros, como decían, nosotros como adultos yo creo que tampoco estamos muy entrenados, llamémosle, en las emociones, ¿no? Porque dices, emociones, lo primero que se te viene a la mente es feliz, triste, enojado, ujú. ¿no? Pero hay un sinfín de emociones más. Cada momento, cada actividad, cada situación te desatón, ¿cómo? Te Detona. lleva ajá, a una emoción diferente, ¿no? Entonces, si tú no las puedes todavía ni identificar, ¿cómo lo vas a transmitir, a enseñar y a propiciar que tu hijo se pueda comunicar en las emociones? Sí, sí, totalmente, ¿no? Y además es algo que también ha sido como súper bonito al momento de trabajar con familias, es que cuando, o sea, al final es solamente pensando en promover el desarrollo emocional del niño en específico, ¿no? De la niña en específico. Pero ha sido muy bonito porque sin querer queriendo, las mismas mamás, los mismos papás que están involucrados en este proceso se empiezan a dar cuenta de sus propias emociones. Y de A hecho mí me empiezan a decir de, uy, es que es verdad, no estoy enojada, estoy frustraba. furiosa. Exacto. ¿No? Y también mover estos matices, porque es justo, ¿no? Cuando un niño está furioso, no vas a poder intentar hablar con él porque está furioso. Lo que necesita es bajar este proceso, ¿no? De intensidad emocional, que no es lo mismo con, por ejemplo, si estuviera enfadado, ¿no? O si estuviera un poquito, ¿no? Como molesto, que no es lo mismo. Salud. Y entonces, ha sido como bien bonito el ver que cuando estamos trabajando en eso, lo que dices tú, Gaby, o sea, al final del día es un proceso que también tiene que pasar por ti para que puedas acompañarlo de la mejor manera. Y el que tú también puedas estar como mucho más al pendiente de qué posibles emociones hay y que pueda aumentar este vocabulario emocional. Porque es esto, si no lo decimos, que esto también es otra, ¿no? Muchas veces como no hablamos de emociones, los niños solamente saben, porque las emociones también generan algo a nivel biológico, ¿no? Entonces se empiezan a mover mis manos, siento algo molesto dentro de mi cuerpo y entonces, ¿qué hago? Golpeo. Pero no sé cómo se llama esto. Si yo le pusiera un nombre, que aquí ya viene la importancia de la comunicación y cómo la comunicación y el lenguaje en realidad ayuda muchísimo, ¿no? Y está muy relacionado con el desarrollo socioemocional. Porque ¿cómo nos calmamos? Nos calmamos generalmente con palabras, al menos hasta para tomar alguna decisión. ¿Qué necesito en este momento? ¿Hacer ejercicio o descansar? Cuando estoy ansioso, por ejemplo, ¿no? Entonces, generalmente es esto, a través de la comunicación. Entonces, una de las primeras cosas que hacemos es generar un vocabulario emocional y generar una estrategia, una herramienta para empezar a hablar, que puedan ellos empezar a tener palabras. Y entonces es así, cuando yo ya sé que se me están moviendo las manos, que empiezo a sentir calor en el cuerpo, y si yo le pongo a eso un nombre, que es enojo, y entonces a lo mejor que cuando tengo un enojo puedo yo respirar, puedo yo pedir salirme a otro lado, puedo yo lavarme la cara para que se me baje un poco, puedo yo contar hasta 10 o puedo yo hacer algo, entonces ya no necesito dar el golpe para sacar esto que estoy sintiendo. Porque entonces ya sé que esto tiene un nombre y al momento de ponerle un nombre, sé qué es, me da tranquilidad el saber qué es y entonces es mucho más fácil que lo pueda yo abordar, digamos. Entonces, sí es mucho lo que dices tú, Gaby, de tenemos que generar un mayor vocabulario emocional, que ojo, no se trata de que primero lo trabajen ustedes, se puede trabajar a la par. Porque algo que yo me he dado cuenta es que no ha sido necesario, que ojo, también es muy fundamental que también ustedes como papás y mamás
y como persona en general, pudiéramos estar como al pendiente de cómo me estoy sintiendo, qué es lo que está pasando y también ir evolucionando, ¿no? Y aprendiendo nuevas cosas y desarrollando mis herramientas sociales, emocionales, cognitivas y de todo, ¿no? Pero de todas formas, no sé si ustedes lo han visto, porque yo creo que sí, porque al final, mientras eres papá, vas aprendiendo más cosas. Y de hecho, a veces los hijos te enseñan más cosas de lo que tú crees que estás enseñándole a tu hijo, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, cuando estás trabajando esta parte emocional, de alguna manera como que te obliga o te alienta a acompañarlo a él en su emoción, pero a la vez hay como un efecto rebote, porque absolutamente todas las personas que trabajan esta parte emocional, hay esa ganancia secundaria de que te impacta también en ti. Es lo que a mí me ha pasado con la experiencia que he tenido pues con Gaby, que ahorita nos las platicas un poco en esta forma, en la cómo algunos tips podemos hacer con nuestros hijos en esta parte de acompañamiento emocional. Pero bueno, antes de eso, Gaby, como que quisiera yo que nos introdujeras, bueno, ya nos introdujiste, pero como en el tema, en realidad, ¿qué son las emociones? Y ¿cuáles son las básicas que podemos nosotros como adultos, porque te digo que creo que somos una generación, porque tiene poco esto de desarrollado, ¿cuáles son esas básicas y cuáles son estos matices que vas diciendo que pudiéramos como primero conocer, ¿no? Ese lenguaje y posteriormente ya con ese conocimiento, después esta parte de conciencia de uno mismo como adulto, y cómo podemos gestionarlos, o sea, como dividirlo como en tres partes, o sea, las emociones, cuáles son, y al yo reconocerlas, cómo puedo yo nombrarlas y gestionarlas, que es, ok, ¿qué dices tú? Las expreso, o sea, bueno, las reconozco, y luego la expreso, que en esta parte es donde ahí ya empieza la dificultad, porque todos la sentimos, ¿no? Al final todos, o sea, desde antes de nacer, o sea, no, nuestros hijos con discapacidad no sienten. Eso es una cosa que nos tenemos que quitar o sea, como que sí sabemos que sienten, pero al final no les damos la importancia de lo que sienten. Entonces, bueno, pues sí sienten, y también para los que no tienen hijos con discapacidad, o sea, nuestros hijos, pues al final, claro que van sintiendo, y claro que quisieran expresar muchísimas cosas de lo que traen adentro, pero no lo pueden hacer. Para que todo, o sea, como que sea en un conjunto, ¿no? Esta parte integral de familia, amigos y todo, y le den estas herramientas también a ellos para poder comunicarlas. Y la otra parte es cómo las gestiono o cómo las regulo, y la tercera es qué hago con esta emoción, o sea, buena, o bueno, no es buena o mala, pero sino agradable o desagradable, y transito a otra donde ya, porque todo el tiempo estamos sintiendo, todo el tiempo estamos generando eso. Entonces, a mí me pasa mucho ahora que tengo a Luis y que nos acompañaste en el tema de cómo cuando no es verbal, no fue verbal, ahora ya habla, pero al final expresaba sus emociones, bueno, y las sigue expresando, pues, pero me fui mucho al tema de María Fermina en cómo ella podía expresarlas en una etapa, ya ella grande, pero con algunas reacciones no verbales, como las de su hermano, ¿no? En un berrinche, o sea, justo es como que identifiqué algunas cosas como de más bebé, de forma en la que él la expresaba, muy de gestos, ¿no? Esta comunicación no verbal, de gestos, que yo decía, o de movimientos que tienen los bebés y que también siguen teniendo nuestros hijos porque no tienen otra forma de hacerlo. Y como dices tú, o sea, de las manos, del berrinche, de la cara, y cómo, pues, al final, si le das palabras, los niños pueden gestionarlas bien, pero nuestros hijos, al no tenerlas, como qué tips o algo pudieras tú como compartirnos para poder ir adentrándonos primero en nuestro propio conocimiento, que dices tú que bueno, va a la par, pero que nosotros como adultos vayamos identificándolos y luego así poder ayudar a nuestros hijos. Sí, claro. Bueno, pues
Empecemos por partes. ¿Qué son las emociones? Las emociones son respuestas que genera nuestro cuerpo ante los cambios que se producen, ya sean tanto en el entorno como en nosotros mismos. Entonces, son estados afectivos que nosotros vamos a ir experimentando y lo que les decía inicialmente, son portadores de información. Las emociones son mensajeros y van a dar su mensaje, cueste lo que cueste. Y entonces, dentro de este cueste lo que cueste, puede ser que lo que decías tú, que al final terminen somatizando, porque si no me estás escuchando, de alguna manera tienes que entenderme, ¿no? Te tengo que mandar la información de que algo no está bien, y si no me escuchas, pues entonces ahí te va un dolor de estómago o que vomites porque no me estás escuchando de otra manera y necesito sacarlo, cueste lo que cueste, necesito mandarte la información, cueste lo que cueste. Entonces, esas son las emociones, ¿no? O sea, son esta parte de mensajes. Ahora, ¿qué emociones tenemos? Aquí hay como bastante polémica en cuanto a cuál se supone que nacemos con emociones básicas y otra vez, conforme vamos teniendo lenguaje y conforme vamos relacionándonos con nuestro entorno, vamos teniendo y desarrollando otro tipo de emociones un poco más complejas, ¿no? Entonces, emociones las básicas es miedo, ira, tristeza, asco, sorpresa, alegría y amor. Algunos dicen que el amor no entra dentro de eso porque depende de que esté otra persona y del contacto social y así, pero hay otros que sí lo manejan como el amor está dentro de tu pack emocional. Y lo increíble... O sea, con esas sí. ya... Sí, naces con esas, porque justo es esto, lo necesitamos para adaptarnos al entorno. O sea, un niño cuando llora y cuando le ves la carita de a lo mejor dolor, pues entonces, ¿qué hace la mamá? La mamá va y hace algo como para poder acompañarlo y que ya no sienta dolor o que ya no esté triste, o empieza feliz y entonces también ayuda, ¿no? O sea, si está sonriendo, ayuda a que la otra persona se acerque más y juegue con él o lo que sea, ¿no? Entonces, son adaptativas. Otra vez, son mensajes que pueden ser, hey, te estoy avisando a ti que hagas algo, o te mando el mensaje, por ejemplo, ¿no? Cuando vemos a alguien que está triste, ¿cómo reaccionamos los que están alrededor? O sea, si somos empáticos, pues quizás, ¿no? Nos acercamos un poco, preguntamos qué te pasa, damos un abrazo, escuchamos, ¿no? Hay algunos que a lo mejor pueden ir y regalarte una flor para ver si eso te hace sentir un poco mejor o algo así, ¿no? Entonces son mensajeras. Entonces, inicialmente nacemos con este pack. Ahora, esto que decías tú, Margarita, hubo un momento en donde dijiste emociones buenas y malas y después dijiste, no son ni buenas ni malas, ¿no? Son agradables. Sí. Pero es justo esto, ¿no? O sea, no hay emociones negativas, no hay emociones malas y todas tienen una razón de ser. O sea, si nos quitamos de la cabeza el que siento ira y no me gusta, y entonces lo que es malo es lo que haces con la emoción, no la emoción como tal. Oye, es que tenemos también esto, perdón que te interrumpa, no te enojes, no llores. O sea, porque a nosotros nos enseñaron eso. O eres mujer o eres hombre y los hombres no, o sea, como que esta parte cultural como pesa. Sí, muchísimo. Perdón, sí, totalmente. Y es que es justo aquí en donde eso es lo que podría ser adaptativo o desadaptativo, lo que nosotros hacemos o lo que nosotros aprendimos a hacer con la emoción. Uh-huh. Eso es lo que podría ser bueno o malo, dependiendo del contexto. Pero como tal, la emoción por sí misma es buena, porque otra vez nos avisan cosas. Un ejemplo, el miedo, ¿por qué es bueno? Porque cuando yo tengo miedo me ayuda a sobrevivir y a protegerme, me mantiene alerta. De hecho, lanza, ¿no? Como ciertas sustancias químicas para que toda mi atención esté focalizada hacia una cosa, ayuda a que mi cuerpo se prepare para correr, ¿no? Para huir o para atacar. Entonces, gracias miedo, porque estás ahí, porque me ayudas a sobrevivir y a protegerme. Los nervios me avisan que algo puede pasar, ¿no? Entonces, es otra vez, gracias nervios. La ira me potencia a hacer un cambio, me acciona, me ayuda a establecer límites y proteger esos límites que yo tengo conmigo. Entonces, gracias, ira, por estar ahí, porque me ayudas a protegerme y establecer límites cuando es necesario. La tristeza, por ejemplo, me ayuda a recolocarme y me ayuda a transformar. Me permite darme ese espacio para poder refugiarme, escucharme y poder después expresar y entonces poder recuperarme. Entonces, otra vez, gracias tristeza, ¿no? El asco, por ejemplo, me ayuda a rechazar y a evitar y alejar aquello que ya no creo que sea bueno para mí, ¿no? Me alejo de aquello que no me protege y me potencia y me ayuda a tener mejores habilidades, a tener mejores hábitos saludables y adaptativos.
Por ejemplo, la vergüenza me ayuda a revisar mi proceso, a darme cuenta de, híjole, aquí la regué, ¿no? Algo hice mal, tengo culpa porque esto no estuvo bien. Entonces me permite... Culpa puede ser, están relacionadas. Sí, exacto. Ahorita vamos con las familias emocionales y ya con todo lo que hay, pero es justo esto, me permite sanar. La sorpresa, por ejemplo, me prepara para poder afrontar acontecimientos inesperados, ¿no? Y me permite también, hay sorpresas tanto agradables como desagradables, ¿no? La sorpresa agradable me permite aprender, me permite comprender, me permite indagar, curiosear, ver qué pasa. La alegría me conecta mucho con lo que aparentemente es bueno y me promueve motivación y pensamientos agradables. Y aquí digo la alegría, lo que es aparentemente bueno, porque la alegría generalmente tiene emociones. Dentro de la alegría podríamos compactar emociones, por ejemplo, como el éxtasis, la euforia, ¿no? El orgullo, la ilusión. Pero, por ejemplo, la euforia, hay momentos en donde parece bueno, pero no es tan bueno. Ejemplo, en drogas, ¿no? Me conecta con lo que parece ser bueno, pero es esto, no necesariamente es bueno. Entonces hay que tener ahí cuidado un poco, ¿no? O cuando vemos con la euforia también. Exacto, exactamente. Pero ahí, por ejemplo, es lo que haces con la euforia, no la euforia como tal. Ah, ok, sí. Es lo que hago y cómo reacciono yo ante la euforia, ¿no? El amor me permite conectar con la mejor versión de mí mismo y me ayuda a potenciar las relaciones que tengo yo con los demás. Y por ejemplo, la felicidad me permite disfrutar de mi vida, darle un sentido a mi vida, me permite conectar con quien yo soy. Entonces, todas las emociones, si empezamos a rascarlas, tienen una razón de ser, nos avisan algo y nos apoyan para poder lograr nuestros objetivos. Ahora, a nivel, por ejemplo, de qué vocabulario emocional, por ejemplo, dentro de los nervios podemos encontrar el estrés, el agobio, la ansiedad, la intranquilidad, la angustia, la desesperación, inseguridad, desazón, inquietud, ¿no? Entonces, de aquí... Tenemos miedo. Exacto, estoy preocupada. Exacto. Las emociones están con... ¿sabemos cuántas emociones existen? Hay muchísimos teóricos que tienen hay muchísima polémica, pero se supone que ya, o sea, que hay más de 500. No. Emociones. Sí. Entonces, si ustedes pudieran hacer una lista, yo generalmente cuando doy cursos, ¿no? A adultos o adolescentes o así, les digo, a ver, escribe todas las emociones que conozcas. Y generalmente es, pues, 10, hay algunos que dicen 5, hay otros que a lo mejor dicen 20, pero no llegamos ni siquiera al 10% de nuestras posibilidades emocionales, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el área de miedo, ¿qué emociones podría haber? Y esto aquí también es como bien bonito, porque hay ciertas emociones que aparecen en ciertas culturas, que no sienten otras personas. Porque también llega un punto en donde, otra vez, ¿no? Nosotros nacemos con un pack emocional. Y dependiendo de mis vivencias, mi cultura, la sociedad y mi lenguaje, es el tipo de emoción que yo voy a sentir. Por ejemplo, en las ñáñaras, sentir ñáñaras, sí, es solo de México. No, o sea, las ñáñaras, que no es, o sea, porque esto dice, siento ñáñaras, logras identificar que no es miedo, son ñáñaras, es distinto. Sí. Es una emoción muy, muy, muy diferente. O las mariposas estas no son... Bueno, pues las ñáñaras, puede ser que dentro de las ñáñaras se siente como mariposas en el estómago. Exacto. Entonces, también aquí, por ejemplo, otras familias, ¿no? Dentro de la familia del miedo, pues es el horror, el temor, el susto, el espanto, el terror, la vulnerabilidad, la fobia, ¿no? Entonces, este tipo de cosas, otra vez, ¿no? Depende muchísimo del nivel emocional en el que te encuentras. Por ejemplo, hay algunos niños que quizás no llegan a entender, o algunas personas que quizás no llegan a comprender que es una fobia, porque nunca la han experimentado. Pero hay otros niños que experimentan la fobia desde muy pequeños, por situaciones que les suceden. Entonces, no todos experimentamos las mismas emociones todo el tiempo, depende de la situación en la que yo me encuentro, cómo va, lo que yo aprendí, lo que yo viví, lo que me enseñaron, etcétera, etcétera. A nivel, por ejemplo, de ira, pues encontramos indignación, furia, enfado, celos, impotencia, envidia, cólera, fastidio, resentimiento, ¿no? Y así nos podemos ir con todas. ¿Podría hacerlo? Dime. Hay emociones que son como igual, o sea, creeríamos que son iguales, ¿no? Depende. O sea, enojo, por ejemplo, enojo e ira, para mí es lo mismo, te podría decir. Claro, para ti. ¿No? Para mí, ajá. ¿Y para ti, Margarita, es lo mismo? Yo no, como que siento que
están en la misma, pero depende de la intensidad. O sea, si es ira, es que, o sea, bueno, no, eso es como furioso, perdón. Podría ser sinónimo, pero aquí yo lo uso más como enojo que como ira. O sea, yo la ira, o sea, no, No la sientes tú porque no la usas, no la uso. ¿no? Siento que es Exacto. enojo, pues, que es un sinónimo, pero no sé. Sí, igual yo, o sea, enojo y ira para mí es lo mismo. Uso enojo, ira no, pero... Exacto. Y por ¿Todas ejemplo, son diferentes? Es mi pregunta. todas son diferentes, pero otra vez depende, o sea, yo soy de la idea de que si tiene otro, si se llaman distinto, es porque hay alguna Hay diferencia. algo diferente, ya. Yo soy de la idea de que si existe otra palabra, es porque tiene otro Hay contexto, otra aunque sea característica. ligero, pero tiene otra cosa. Ojo, que si para ti en algún, no, aprendiste que estos pueden ser sinónimos, los puedes utilizar de manera alternativa y no pasa absolutamente nada. Pero, por ejemplo, Que desarrollemos el pack bien desarrollado, pues ya vamos avanzando. exacto. Pero si luego Sí. ni en el pack lo sabemos usar, pues estamos... Exacto. Por ejemplo, a mí me pasó muchísimo aquí ¿no? Ahora que estoy en España, aquí muchos, ellos sienten más rabia y no sienten enojo. Ellos, o sea, para ellos el enojo no existe, sería más enfado. Y después ellos decían, es que me da rabia, y yo, es que yo nunca he sentido la rabia como tal, porque pues yo no uso ese vocabulario. Y rabia a mí parece como que es indignación, o sea, como que, bueno, algo así. Sí, exacto. Entonces depende mucho, otra vez, que eso es algo como súper bonito, porque dentro de las emociones llega un punto en donde ya tiene un apartado cognitivo, ¿no? Lo que tú le das a esa emoción. Y desde ahí, entonces puedes tú identificar de estoy sintiendo celos o estoy sintiendo envidia, o estoy sintiendo frustración, o estoy sintiendo fastidio, o estoy sintiendo encabronamiento. Que no es lo mismo a estar enojado, ¿no? A estoy encabronado, por ejemplo. Y algo que podríamos como continuar con toda una serie, ¿no? De desmenuzar dentro de la familia de la tristeza, qué emociones hay, así, pero me preferiría ir de como por tiempos quizás. Algo que también yo he visto mucho es que generalmente tenemos más vocabulario emocional de emociones desagradables. Y entonces, esto es bien interesante porque cuando estamos trabajando con niños es como, ¿y cómo te quieres sentir? Y si nada más tienen feliz, es como no tengo otra opción, ¿no? De cómo sentirme. Pero yo sí me siento triste. No tenemos esa. Exacto. Y entonces es aquí como, ¿realmente solamente siento felicidad? O también siento euforia, o también siento satisfacción, o también siento orgullo porque algo hice bien, o siento ánimo, o siento optimismo, o siento ternura, amor, estima, gratitud, esperanza, confianza, cariño, enamoramiento, admiración, compasión, tranquilidad, o siento calma, o siento relajación, placidez, serenidad, ¿no? Gozo, placidez, en fin, ¿no? Entonces aquí es algo también como bien interesante el que nosotros, otra vez, si yo tengo información de eso, es lo que yo voy a mirar en el mundo, ¿no? Entonces, que aquí viene de nuevo, ¿no? O sea, lo importante y lo bonito que está en poder juntar estas dos áreas, ¿no? De la comunicación con la psicología para poder ir desarrollando las competencias socioemocionales, ¿no? Porque van de la mano. Entonces, si yo le digo al niño, y cómo, no sé, me quitó tal, ¿no? Y cómo te quieres sentir feliz, pero realmente cómo te quieres sentir, a lo mejor quieres sentir alivio. O a lo mejor quieres sentir esperanza de que a lo mejor en otro momento su amigo se lo va a regresar, por ejemplo, ¿no? Y entonces es ir poco a poco, digo, evidentemente con lo que tú decías, Gaby, depende del estado en el que se encuentre, a nivel cognitivo, en el área en el que está, pues es el tipo de emociones que vamos a ir viendo, ¿no? Pero no nada más dar como solo emociones negativas y una positiva, sino tratar de ir también generando vocabulario emocional agradable para poder ir jugando y que también ellos puedan empezar como a identificar esto. Y lo bonito de esto es que las emociones agradables sí nos las podemos generar nosotros. Y entonces es yo como papá, ¿cómo le ayudo a mi hijo a que él aprenda a generarse emociones agradables? O sea, estando de una desagradable, tú misma puedes gestionar una situación agradable. Pues sí, sí lo hacemos, ¿no? Pero es difícil como enseñarle a nuestros hijos y que además tienen limitaciones verbales, el que ellos lo puedan hacer. O sea, Pero, por ejemplo, yo he visto mucho y que sí logran identificar entre, por ejemplo, feliz,
emocionado, que a lo mejor es un nivel más elevado. Bueno, los papás lo ven así, como que cuando lo ve emocionado sí es distinto a feliz, porque feliz puede estar como tranquilo y relajado y está, pero emocionado es de ¿no? Y de moverme mucho, así, estar eufórico, ¿no? Y a lo mejor dentro de la euforia, pues hay que hacer otro tipo de manejo emocional para acompañarlo a transitar esa emoción, a que no se necesita cuando está feliz, por ejemplo. Entonces, sí es cierto que puede ser complejo, pero una vez que logras tú como fijar la atención en eso, los papás, cuando les vas haciendo preguntas, sí logran poco a poco ir identificando de, sí es distinto, o hace un sonido diferente, ¿no? El i, al i, ¿no? Por ejemplo, cuando tienen algunos sonidos que más o menos podrían indicarte que podría sentirse de una u otra forma. Oye, cuéntanos, porque creo que muchos papás también que tenemos hijos con alguna discapacidad, el tema de la frustración. O sea, la tolerancia a la frustración, o en cualquier niño, les cuesta mucho trabajo y ahora más en esta época, pero esta frustración que a mí en lo particular, cuando platicamos, Gaby, del tema de María Fermina, ella se frustra, pero lo que yo tengo que trabajar también es mi propia tolerancia a la frustración de su frustración. O sea, son dos pasos ahí. Entonces, o sea, el tema de la frustración en los niños con alguna discapacidad y en la frustración de nosotros como papás al verla frustrada, o sea, o al tener a alguien frustrado. Esa es una como muy básica que creo que de pronto tenemos los papás y ellos también. Sí, totalmente. Y además, yo creo que algo fundamental es la parte del no juicio, ¿no? O sea, esta parte de, ya vas a empezar con el berrinche, ¿no? O eres un berrinchudo, o eres un no sé qué, o no puede ser, ¿no? O sea, como luego inmediatamente ponerle la etiqueta, ¿no? De juzgar. Y algo que también solemos hacer es como decir, jugar, ¿no? Con la regla de la Z. Si a juzgar le quitas la Z, ¿qué dice? Jugar. Entonces, jugar con lo que está sucediendo, tratar de identificar qué es lo que está pasando, ¿no? Lejos de poner una etiqueta, ojo, también jugar también con mis propias emociones, de lo que a mí me genera cuando mi hijo está frustrado, ¿no? Entonces es, ¿por qué a mí me está generando esta frustración? ¿Qué cosas está tocando en mí? ¿No? De a lo mejor es que no debería, o yo no soy buena mamá porque no logro calmarlo, ¿no? O sea, como qué cosas hay detrás de esa frustración que tú estás teniendo, que no es la misma que está teniendo tu hijo o hija. Entonces, una es esta, ¿no? O sea, les diría, ¿no? La regla de la Z, usarla todo el tiempo, y desde ahí ir identificando qué es lo que pasó, ¿no? O sea, identifica si es que existe, porque hay veces que no, es muy difícil como entender qué fue lo que sucedió, pero tratar de identificar qué pudo haber detonado este tipo de emoción. Si es posible preguntar, o si no, bueno, tratar de entenderlo, ¿no? Generalmente, pues sí, aquí como muchas veces no te lo pueden decir directamente, es mucho de observar, ¿no? ¿Qué pudo haber pasado? Que puede ser desde, ¿no? Me acuerdo muchísimo, Margarita, de una que me contaste que decías, es que íbamos por un helado y empezó a llorar horrible y no sabía qué era. Yo decía, pero es que pues si es por el helado, como por qué, si siempre es eso, las pone muy feliz, y al final te diste cuenta que era porque tenía una piedrita en el zapato. Sí. ¿No? Y entonces era como, ¿de dónde viene la frustración? Y es muy complejo, sí. Y desde ahí entonces es uno, en tratar de indagar, y es ahí, ¿no? Donde como que psicólogo y familia tienen que trabajar de manera conjunta para ir identificando qué cosas pudieran detonar esta situación de frustración. Porque si yo sé qué es lo que le pasa, por ejemplo, si hubiéramos sabido desde antes, o si ella te hubiera podido decir es algo de mi cuerpo, pues a lo mejor ya las posibilidades son menores, ¿no? Y entonces es decir, es algo, te duele la panza, te duele aquí, te duele el pie, te duele no sé qué, y entonces ahí a lo mejor podríamos llegar a algo, en lugar de decir, por ejemplo, que no fue el caso, ¿no? Pero en lugar de decir, ay, no es posible que te pongas así si vamos a ir por un helado, ¿no? Entonces, sí es primero tratar de observar qué cosas podrían estar sucediendo alrededor que pudieran haber detonado la situación, e identificar el tipo de, si es verdadera frustración, o si es tristeza, o si es enojo, o qué otra cosa hay, para que ya desde ahí tú puedas también brindarle lo que la persona pudiera llegar a necesitar en ese momento. Y ante estas
esta parte de cómo lidiar con mi propia frustración, ¿no? Uno es reconocerla. O sea, lo mejor que podemos hacer es reconocer que me estoy empezando a desesperar. Exacto, que me empiezo a desesperar en esa situación. Y también otra de las cosas es que la mejor manera de enseñar un desarrollo socioemocional es con el ejemplo. Entonces, si yo ya empiezo a darme cuenta que yo ya no estoy pudiendo, que me está empezando a desesperar esta situación, digo, depende también del tipo de cosas, ¿no? Porque si tu hijo ya se está golpeando o está haciendo algo que pudiera dañar a otra persona o a sí mismo, pues ahí sí es como de contener y de acompañar, aunque, ¿no? Y dejar tu frustración a un lado porque tienes que responder en ese momento, ¿no? Pero bueno, si no es en estas situaciones, se vale el poder decir, ¿no? Como, a ver, en este momento voy a dejar un espacio y, ¿no? Si necesitas algo, estoy aquí para ti, pero me voy a bajar un poco en lo que yo también me relajo y así, porque si no, esto va a ser un... Oye, es esta parte. Y en lo que identifico mi emoción, ¿no? Exacto. Y es esta parte que luego hablan mucho del típico ejemplo del avión. O sea, primero me pongo yo la mascarilla y luego se la pongo acá a mi hijo, porque pues si no, pues es un choque ahí donde no puedo atenderlo si no me atiendo yo primero. Sí, totalmente. Y justo es esto, es también mucho el modelo, porque los niños van a hacer lo que ven. Y si yo veo que mamá me grita cuando está frustrada por algo que yo hice, pues yo también voy a gritar cuando esté frustrada, cuando hay algo que no me agrada. Porque es el modelo y el manejo que también estoy mirando y observando. Si yo veo que mamá cuando está frustrada se va a un lado, ¿no? O dice, espérenme tantito y se va a encerrar al baño para respirar o lo que sea, pues también yo en algún momento, pues puede ser que también vaya caminando y me encierre en un cuarto y haga algo. Si yo veo que mamá empieza esto, por ejemplo, lo he visto, ¿no? Como hay familias que no se permiten llorar frente a los demás. Y entonces se van y se encierran en algún lado para llorar y ya después se quitan todo y entonces regresan como si nada, ¿no? Y no se habla de esa emoción, ¿no? Y después pasa que los mismos niños también tienen ese patrón, que no se permiten ellos tampoco llorar, aunque nunca le habían dicho eso, pero no se permiten llorar y entonces utilizan exactamente el mismo modus operandi de la familia, de me voy a encerrar a llorar, que nadie me vea, no hablo de esto porque esto no. Aparentemente es algo de lo que no se habla y me cuido un poco y ya después regreso como si nada, ¿no? Aquí no se puede estar triste. Exacto. Y esta relación también de emocional en cuanto en cuanto a lo que estamos viviendo también hoy de manera generalizada, o no sé si a ti te pase, Gaby, de cómo a veces nuestra propia ansiedad o nuestros propios miedos lo van pues absorbiendo y como no pasa nada, o sea, no pasa nada y al final estamos estresados, tenemos miedo, estamos vulnerables, nos sentimos inseguros y ellos creemos que pues sí sienten, pero pues ahorita no podemos darles ni siquiera te pones a ver cómo me siento yo. O sea, no sé, como que se han intensificado o como que además, o podemos darles como una oportunidad para poder abordar ahora sí esas emociones a nuestros hijos, que a lo mejor antes, por la misma prisa o lo que sea, no era posible. ¿No te pasa a ti, Gaby, eso? Ay, perdón, Margarita, es que se me fue el internet y no escuché casi la pregunta. No, perdóname. Que ahorita sí en esta época de pandemia nosotros mismos nos sentimos ansiosos, inseguros, miedosos y difícilmente las vamos reconociendo y compartiéndolas con nuestros hijos y con nuestros hijos con discapacidad pues como que las obviamos o ni siquiera las tomamos en cuenta. La verdad no las menciono. Y en cuanto a ellos se sienten igual también de qué está pasando, o sea, además de que sí se dan cuenta, o sea, pues me has tomado en cuenta para que yo te diga también cómo me voy sintiendo en este momento de mi vida. Sí, no, la verdad es que, o sea, como que tus actividades diarias, yo siento que no te
permiten detenerte a identificar la emoción y compartirla con tu hijo, ¿no? Sino más bien es cuando existe una situación directa, bueno, hablo por mí, ¿no? Una situación directa de que si está enojado, que lo que sea, es cuando tratas la emoción, no tanto en el ambiente, en otras situaciones. Sí, como que son las obvias, ¿no? Ajá, exacto. O sea, la verdad es de que igual y hago muy mal, pero yo con mi hijo no me he sentado a decirle, a ver, mira, estamos encerrados y cómo te has sentido. La verdad es que no, sino que vas resolviendo el día a día, el momento. Bueno, así es como lo he... O sea, ahorita que estoy sentada, pues, así pensando, y, pues igual y muy mal hecho, ¿no? Pero la verdad es que así ha sido, es la realidad. Claro. Y es que también es esto, o sea, no es que esté mal, es que es lo que se conoce. Exacto. Y entonces creemos que, pues como siempre ha sido así, pues seguramente eso es así, ¿no? Y seguimos como sobre esa misma línea. Que no está mal, sino simplemente es como ver de realmente, o sea, realmente estoy eligiendo ahorita no hablar con mi hijo de eso, porque no lo creo pertinente o porque no tengo otra opción. Pero aquí también es mucho de esto, ¿no? O sea, si queremos que sean independientes, si queremos que se comunican, que si queremos que ellos puedan empezar a elegir, es también nosotros aprender a elegir, que no sea como de forma automática, de pues como estoy en el hacer, pues entonces de forma automática pues ni siquiera me paro un poco como a pensar qué es lo que quiero porque estoy en lo automático, ¿no? Pero realmente lo automático me hace bien. Y es un poco como legitimar esas emociones, ¿no? Legitimo todas las emociones y si solamente hablo de las emociones cuando ya están como muy intensas, ¿qué mensaje estoy mandando a mi hijo? De que para poder pararme y hablar con él, tiene que hacer una emoción muy intensa, por ejemplo, ¿no? Y después muchas veces sucede que llegan a terapia diciendo es que todo el tiempo se la pasa o llorando o todo el tiempo está golpeando a otro, cuando a lo mejor ahí el mensaje fue que pues el aprendizaje es para que me hagan caso y tengan un espacio conmigo, aunque sea para regañarme, pues es que yo haga este tipo de cosas, por ejemplo, ¿no? Y entonces aquí, te digo, independientemente de que si esté mal o esté bien, porque otra vez no se trata de juzgar, se trata de jugar y se trata de identificar y de tener como un espacio de confianza, de empatía, de respeto, de seguridad. Y también es utilizarlo con nosotros mismos, ¿no? O sea, es realmente saber, yo me siento bien en este momento automático, me siento bien en el estar todo el tiempo como deprisa y haciendo, porque algo que también ¿no? Cuando lo escuché me hizo todo el sentido del mundo, somos seres humanos, no a seres humanos. Entonces, dentro de ese ser humano tenemos muchas dimensiones y tenemos la dimensión del hacer, ¿no? De lo social, del demostrar, de generar y lo que sea, pero también tenemos una parte corporal, ¿no? De cómo se está sintiendo mi cuerpo en este momento, realmente, o sea, ¿está cansado mi cuerpo o todavía puede continuar? ¿Y cómo está mi emoción? ¿Y cómo están mis pensamientos? Y también hay otra área que a lo mejor algunos no la toman, otros sí, que bueno, también depende de cada uno, pero es la parte también un poco espiritual o energética, ¿no? O sea, cómo estoy también en esa parte de dimensiones, ¿no? Y el poder mandar el mensaje de me interesa tu bienestar y dentro de ese bienestar es nada más el que hagas y el que demuestres y el que aprendas y el que demuestres que puedes utilizar tus métodos alternativos de comunicación o el que demuestres que puedes saber leer perfecto o que demuestres tal, o también me interesa todo, ¿no? Me interesa el bienestar, me interesa que seas empático con las emociones del otro, me interesa que puedas identificar qué es lo que necesitas, me interesa que pidas ayuda cuando lo necesites, me interesa que te des cuenta cuando te encuentras triste, me interesa que te des cuenta cuando te sientes incómodo porque vamos por la calle y te están viendo raro y que no te sientes bien. Me interesa el que puedas tú en algún momento identificar la indignación, porque esa indignación te va a ayudar a que puedas moverte por los, ¿no? Y derechos humanos y que puedas moverte por los derechos de las personas con discapacidad, no nada más, ¿no? No nada más que los demás peleen por tus derechos, sino que también tú los puedas pelear. Entonces, no nada más es el mirar solo una parte, ¿no? Y aquí el punto y lo interesante es, no lo están haciendo a propósito, pero es como el poder parar y realmente identificar, a ver, la manera en la que yo aprendí ¿me hace bien? O sea, ¿realmente estoy bien con eso?
Si estás bien, síguele y está perfecto y nadie te va a juzgar. Pero es como, o quizá puedo empezar como a incluir alguna otra cosa en mi día a día. Y ojo, tampoco se trata de que todo el tiempo estemos hablando de cómo me siento y tal, porque entonces tampoco es bueno, ¿no? Porque después te clavas nada más en la parte emocional y no tiene ningún sentido, porque tampoco eres solo emoción, eres mucho más allá de todo eso, ¿no? Y se vale que a momentos dejes respirar la emoción y entonces le pongas como, a ver, ahorita vamos a poner un stop a tu emoción porque necesitas descansar de esa emoción, no vamos a hablar de eso, porque si no le estaríamos alimentando mucho más. Entonces, ahorita vamos a parar, a hacer otras cosas, a distraernos un poco y luego ya regresamos para ver cómo va tu emoción. Sigue más intensa, sigue más abajo, hay algo que tenemos que trabajar o no. Y aquí podremos como seguir un poco con qué tipo, ¿no? De estrategias y herramientas a nivel de gestión emocional, ¿no? Cuando nosotros estamos trabajando el desarrollo socioemocional, trabajamos en 3 áreas, que es conciencia emocional, elección personal y responsabilidad individual. En cuanto a conciencia emocional, es tal cual el vocabulario emocional, que ellos puedan saber cómo se sienten, cómo me siento, qué emociones son las que transmito, y eso es también trabajo con los adultos, ¿no? En realidad esto es trabajo en general, no solamente con personas con discapacidad, sino con cualquier persona, niño, adolescente, adulto. ¿Cómo me siento? ¿Qué emociones son las que yo estoy transmitiendo? Porque como bien decías tú, Margarita, sí hay momentos en donde quizás no hablamos de esto, pero se nota. Y además, esto sí, en niños con discapacidad son hiper mega sensibles. Tienen esta habilidad súper desarrollada. A lo mejor habrá otros que no, pero en ellos es como te leen perfecto. Y muchas familias me han dicho eso, o sea, es que se dan cuenta perfecto y cuando yo me siento mal, él empieza a hacer más berrinches y es como, no puede ser, ¿no? Como, ¿por qué lo está pasando? Pero es que es porque te estás sintiendo, ¿no? Entonces, es qué emociones tú estás transmitiendo, qué emociones quieres transmitir. Y esto es dentro de conciencia emocional, ¿no? ¿Cómo me está haciendo sentir esto? ¿Cómo se siente la otra persona? Y también habla del clima emocional que hay en el entorno. No es lo mismo un clima emocional de un velorio, a un clima emocional de una fiesta, a un clima emocional de algún otro, de un partido de fútbol, ¿no? Entonces es también identificar ese clima emocional. Y después está la parte de elección personal, que aquí es cómo tener un espacio a nivel como de comprensión, lo que les decía de elegir. No nada más estar en modo automático, sino verdaderamente elegir. A ver, ahorita me siento ansioso, pero ¿cómo me quiero sentir? Porque sí, quizás tengo la ansiedad, pero solo quiero vivirlo con ansiedad o quiero vivirlo también con esperanza de que las cosas no van a salir tan mal después de esta pandemia, por ejemplo. O quiero vivirlo con confianza en mí y en mi hijo. O quiero vivirlo con qué más quiero vivirlo, ¿no? Entonces es cómo me quiero sentir, cómo quiero hacer sentir a la otra persona, qué clima emocional quiero yo generar en mi casa, cómo quiero responder ante estas cosas. Y esto es muchísimo más a nivel de elección, ¿no? O sea, primero es buscar qué otras alternativas y qué cosas puedo hacer para poder transitar la emoción y sentirme como me quiero sentir. Y luego sería ya la responsabilidad individual, que es exactamente qué puedes hacer. Ya con todas estas opciones que tú ya viste, ¿cómo quieres responder? Y es esto, se trata de responder, no de reaccionar. Reaccionar es nada más el estímulo-respuesta. Y responder es entonces pasar por un canal en donde yo elijo cómo me quiero sentir y yo elijo qué es lo que es mejor para mí en este momento. Y muchas veces pasa esto, ¿no? O sea, que nuestros niños y de nosotros mismos también hay momentos que no estamos respondiendo a la situación, estamos reaccionando. Estamos reaccionando porque ya estamos hartos, estamos reaccionando porque estamos cansados y entonces... Y después sale mal, y después nos sentimos culpables, y después nos sentimos avergonzados, y después pedimos perdón. No. Exacto. Entonces, si pudiéramos poco a poco, ojo, que esto, otra vez, no es nada sencillo, es mucho de, como de ir trabajándote y ser muy consciente, porque es esto, al principio la mente lo que quiere es economizar. Y entonces lo va a hacer todo de forma automática. Y entonces es aquí donde dice, pues a ver, yo aprendí que las emociones no se hablan, yo aprendí que yo tengo que hacer y no pararme a pensar cómo me siento, qué pasa, no sé qué. Y eso es de alguna manera como, pues sí, fue lo que aprendiste. Pero ahora puedes replantearte si eso que aprendiste, que seguramente te funcionó y por eso sigues manteniéndolo de esa manera, si esto te sigue funcionando. O ya no,
o te genera mayor malestar. Y si te genera mayor malestar, lo increíble es que si aprendiste a no hacer caso a esta parte emocional, puedes reaprender nuevos patrones que te ayudan a afrontar la situación en la que te encuentras en este momento. Sí. Y eso es lo increíble, pero requiere de mucho esfuerzo, de mucha paciencia. No, y la verdad es que podríamos aquí quedarnos a platicar muchísimo más tiempo. La verdad a mí me encanta esto, después de haber tenido la oportunidad de hacer un proyecto contigo, que ahorita es el anuncio, porque pues ahora Gaby ya se está doctorando en este tema ahí en Barcelona, y pues nosotros, la familia fue parte de su proyecto para la tesis doctoral, y pues a partir de ese proyecto pues yo empecé a tener esta conciencia de acompañar y de conocerme mis propias emociones, y así también las de todos mis hijos, y también las de Germán. Entonces, bueno, pues sí nos podíamos aquí pasar otras 2-3 horas platicando de esto. Siempre digo que debemos hacer dos programas de los temas, pero, y bueno, espero que no sea la única vez que platiquemos, pero ya es tiempo de cortar nuestro programa. Y bueno, al final, como mera conclusión, me quedo, y ya para cerrar, pues agradeciéndote todo lo que nos has dicho, todo lo que nos dejas pensando, cómo es que siempre estamos en esta sociedad moderna, en lo productivo, y también con nuestros hijos en el tema del aprendizaje en la escuela, cómo queremos que lea, cómo queremos que vaya haciendo, como dices tú, y nos olvidamos del que si no están bien ellos emocionalmente, y si no los identificamos, difícilmente cualquier niño va a poder aprender. Entonces, como que nos dejas ahí muchas pistas para poder ir pues concientizándonos todos del tema tan importante que son las emociones, y cómo también ya está demostrado que este tema de inteligencia emocional va a ser pues un parteaguas de lo que está haciendo hoy en estos nuevos tiempos, en estas nuevas realidades, estas herramientas emocionales que debemos de tener la humanidad entera para lo que estamos viviendo y lo que vamos a vivir. Entonces, pues, no nos queda más que agradecerte, Gaby, todo este tiempo y todos los tips, las estrategias, el cómo conocer las emociones, cómo reconocerlas, qué hacer con ellas. Y bueno, pues nada más que nos dejes tus datos, donde nos podemos comunicar contigo, cómo podemos, no sé, luego se nos ocurre a lo mejor como Pine hacer algo más con este tema de emociones, si es que hay ese interés por parte de la gente, pero ¿dónde podemos aprender más contigo, y cómo papás podemos acercarnos a ti? Yo sé que estamos allá, tú estás allá, nosotros acá, pero hay de todos lados del mundo que nos están escuchando. Y pues ya ahora estos medios también nos permite hacer esta interacción más allá de las distancias físicas. Entonces, pues nada más si nos puedes dar todos tus datos, donde te encontramos, tus redes, lo que tengas tú para toda la gente que nos escucha. Perfecto. Pues no, mira, la verdad es que no tengo como muchas redes, porque todo lo hago más como esto, ¿no? De boca en boca, y de gente que esté interesada, que viene conmigo, lo hablamos y así. Sí doy acompañamiento tanto a nivel presencial, pero también a nivel, ¿no? Puede ser online sin ningún problema. ¿Y cómo se pueden comunicar? Ahorita, bueno, tengo una página web en donde ahí pueden picarle para mi correo electrónico y comunicarse conmigo, que es gabrielarangel.com. Perfecto. Que no tiene nada ahorita, pero bueno, eventualmente estaremos agregando como más cosas. Porque no le pongo la verdad es que no le pongo tanto esfuerzo en esa área de mostrarme en redes y esas cosas, porque pues sí, lo que a mí me gusta mucho más, el tiempo que le brindo más es justo a las familias, ¿no? Y al trabajo que se está haciendo en esa área, pero bueno, sé que en algún momento tengo que ir mostrándolo más. Entonces, Así te conocemos, y así ya sabemos, por lo menos por este medio también te das a conocer, y pues yo creo que habrá muchos papás que estén interesados en descubrir estas emociones y cómo ayudar a nuestros hijos mejor. Sí, bueno, y yo encantada de acompañarlos si lo desean. Gracias, sí. Gaby. ¿Tú, Gaby, alguna conclusión? Me gustó mucho la regla de la Z.
y no la conocía. Me hizo reflexionar muchas cosas y espero poder usarla. De verdad. ¿No? Y me quedé con una lista de preguntas, pero bueno, ya será para otra ocasión. Mándamelas, yo te las respondo. Sí. Ya para otra ocasión será. Y bueno, recuerden, voy a decir nuestras redes para que nos puedan localizar. Nuestra página web es pine.org.mx. Recuerden que PINE se escribe PHINE. En nuestro Facebook nos encuentran como PINE, Padres de Hijos con Necesidades Especiales, donde subimos contenido de todo tipo relacionado con la discapacidad. Y tenemos un grupo cerrado de apoyo ahí en Facebook, que nos encuentran como PINE, Grupo de Apoyo a Papás de Hijos con Discapacidad. Y tienen que contestar 3 preguntas y los admitimos. Y para ser parte de esta comunidad. Y nos pueden encontrar en Instagram como PINEMX y en Twitter como PINE México. Muchas gracias, Gaby. Pues otra vez gracias a Radio Pasión, Seduciendo tus Sentidos, por este espacio que nos brinda a esta comunidad de papás, donde no nada más queremos enseñar a los papás de hijos con discapacidad, sino a la sociedad en general que pues la discapacidad solo es el pretexto para hablar de muchos temas que son de interés general. Gracias a Ricardo Gómez por la producción y edición de este programa. Y bueno, pues nos vemos en la próxima, ¿no, Gaby? No nos dejes así a la mitad. No. Con gusto, yo encantada. Cuando quieran. Gracias por tu tiempo y por tu interés en PINE. Siempre es un gusto estar contigo. Sí, muchas igualmente, gracias. La verdad es que otra vez muchas gracias y me encanta el trabajo que hacen, es como súper valioso y que haya más. Gracias, Gaby. Gracias, Gaby. Estén muy bien. Nos vemos la próxima. Bye. Gracias. Chao. De la mano es mejor. Familia, discapacidad e inclusión. Un programa de PINE por Radio Pasión. Nos escuchamos la próxima.